Five Nights at Freddy's y Vending Machine, dos grandes franquicias que siempre ponen en contrariedad. Pero el día de hoy vamos a hacerlo oficial. Así que ya te la sabes, tómate tu café para ascender, tráetelo de comer y prepárate para ver Vending Machine versus Five Nights at Freddy's. ¿Qué juego es mejor? Comencemos dejando en claro las reglas del juego. Para empezar, solo vamos a tener en cuenta las versiones finales de los juegos de ambas franquicias, es decir, que alfas y betas no entran en el juego. Luego, en caso de FNAF, solo vamos a tomar en cuenta los juegos originales desarrollados por Scott Cawthon, así que no esperen ver a Help Wanted o Special Delivery aquí. Y finalmente, no vamos a incluir spin-off como FNAF World, Furious Rage o Vending Nightmare Run. Todo esto para hacer la competencia más justa e interesante. Así que vamos con el primer aspecto que caracteriza a un buen juego. Obviamente, la jugabilidad. Bien, desde el vamos ya entramos en un terreno peligroso porque tenemos muy buenas mecánicas. Comencemos con Bendy, pues, ¿qué quieren que les diga? Al ser un juego free roam, le lleva la delantera desde el vamos a FNAF. Tenemos muchas mecánicas divertidas como convertir tinta en herramientas que usar, o escapar de enemigos, pelear con armas contra los buscadores, entre otras como juegos de feria, recolectar objetos, escuchar cintas de audio y sacar logros bastante divertidos. Sin dudas, un juego muy entretenido y que siempre ofrece algo que hacer, aun si ya nos pasamos el juego. Sin embargo, tiene cosas negativas, como que es intensamente tedioso en algunos tramos, como el capítulo 3 en donde casi todo se gastó en recolectar objetos para Alice, y pues como lo dice el título, subir y bajar por el elevador, además de que Henry es tan lento que desespera cuando nos toca recorrer una larga distancia. Ya ni hablar de lo decepcionante que fue la pelea final contra Beast Bendy, que realmente no fue una pelea, fue más un guía al perro hacia los tubos y escapa de la bestia, algo raro. Luego seguimos con el FNAF, que pues, mientras en Bendy tenemos 5 capítulos, aquí tenemos 7 juegos, lo que podría indicar una clara ventaja de contenido en FNAF, pero no es tan así realmente. Debemos admitir que los juegos originales hechos por Scott son bastante simples. Quedarte estático en un lugar mirando un monitor es el denominador común de estos juegos. Y luego ya ofrecen variantes como puertas, máscaras, linternas, paneles, sonidos y otras mecánicas que no son la gran cosa realmente. Y sí, tenemos juegos muy completos como Sister Location o Pizzeria Simulator, que sí son bastante buenos y completos, y que honestamente son los únicos que les pueden hacer competencia a Bendy, porque de resto son excesivamente simples, y pues únicamente por ser free roam, Bendy ya tiene la ventaja y ya gana sin hacer prácticamente nada. Aún así, debo darle el punto a FNAF, por una sencilla razón, y es que Bendy se repite demasiado en su jugabilidad. Incluso en Boris and the Dark Survival, que es el juego más tedioso del mundo, FNAF, a pesar de tener mecánicas simples, hace algo que Bendy no. Se reinventa constantemente, y cada juego tiene algo nuevo que aportar, a pesar de ser muy pequeño, que cambia por completo toda la experiencia. Si comparamos el capítulo 3 y el 5 de Bendy, sí, hay diferencia, pero no demasiada. Por otro lado, si tomamos FNAF 3 y Sister Location, notaremos un cambio abismal, y de Sister Location a Pizzeria Simulator aún más grande, y es por esto que juegos como la Ultimate Custom Night son tan disfrutables, así que yo debo darle este punto a Five Nights at Freddy's. Seguimos con un tema que levanta mucho polvo, los libros. Intentaré ser breve, ambas franquicias tienen libros, FNAF muchos más que Bendy, así que comencemos. La trilogía de Charlie es una saga de 3 libros situada en un canon paralelo a la historia de los juegos de FNAF, siendo entretenida y expandiendo bastante lo que es la franquicia, pero no siendo canon para los juegos. Al ubicarse en un otro universo, su aporte a la historia principal no es tan grande. Luego tenemos los Five Nights at Freddy's, que son historias independientes que intentan explicar metafóricamente el canon de los juegos, pero aún así no siendo canon en sí mismos, y los otros libros siguen sin aportar demasiado. Pero por el otro lado tenemos los libros de Bendy, que para empezar tenemos el manual de empleados, que además de ser una guía del juego, algo parecido a un Freddy Files, aporta información completamente canon a la historia, como recortes de periódico. Y seguimos con Illusion of Living, un libro que sin más son las memorias biográficas de Joey Drew. Si eso no es un gigantesco aporte a la historia, no sé lo que es. Además de Dreams Come to Life, que narra el origen de varios personajes que vemos en el juego. Y claro, me encantaría darle ese punto a Bendy, al ser sus libros completamente canónicos, pero no lo haré. Este punto se va para ambos, ya que el propósito de los libros de FNAF no son contar la historia de los juegos, sino pasársela bien con una historia independiente, al mismo tiempo que descubrimos una conexión con los juegos, y cumplen muy bien esta función.
así que este es un empate. Pero espera un momento, porque si estás viendo este video es porque te está gustando. Así que dale un me gusta y suscríbete al canal porque estamos muy cerca de los 200.000 suscriptores. Ahora sí, sigamos con el video. Vamos con un aspecto que es fundamental para cualquier franquicia de este estilo: la planificación. Porque a pesar de que no está necesariamente mal improvisar, planificar tu historia y desarrollo siempre es esencial. Ahora comencemos por el lado de FNAF. Veamos, Scott Cawthon siempre ha dicho que la historia de FNAF no estaba en lo absoluto planeada desde un principio. Y es que es cierto. Digo, no es como si en 2014 cuando puso a Mike que lo despidieron por mal olor, Scott ya sabía que su juego iba a triunfar y iba a ser ese personaje protagonista y hacerle un zombie con una historia gigantesca de fondo. Five Nights at Freddy's es una franquicia que ha ido construyéndose sobre la marcha. Los fans hacen la historia en base a pequeños datos que Scott incluye en sus juegos. O al menos así era. Verán, en 2015 Scott se decidió a tener la historia planeada. Esto lo hizo entre que salió el FNAF 3 y el FNAF 4, y es por esto que se siente un salto tan grande entre estos juegos. Scott planeó aquí el desarrollo que llevarían sus juegos, y a pesar de que eso sea algo bueno, el no haberlo hecho desde un principio provocó varios errores dentro de su historia, como cambiar el género a Charlie, que antes era hombre y que luego fue mujer. Estas cosas le restan puntos a FNAF. Pero luego seguimos con Bendy y nos encontramos con algo diferente. DeMilty sí planeó toda la historia desde un inicio, lo que le ayudó bastante a no tener incongruencias o cambios que hacerle a la historia, y sobre todo, le permite ser mucho más abierto a la hora de dar detalles sobre la historia, algo que FNAF no puede hacer. Bendy estaba bastante bien planificado desde un inicio, y por eso es que yo considero que la manera en cómo llevan sus cosas es mejor que en FNAF. Punto para Bendy. Y finalmente, el round más importante y lo que todos querían ver: la historia. Comencemos con Bendy. Un animador retirado va a buscar a su amigo a un viejo estudio de animación en donde encontrará monstruos de tinta y un pasado que envolvió al lugar y a quienes trabajaban allí en una maldición. Profundizando un poco más, descubrimos a Joey Drew, fundador del estudio y mejor amigo de Henry, señalado por todos como el creador que les mintió y traicionó, que mandó a hacer una extraña máquina de tinta y se dedicó a hacer cosas muy turbias para que su estudio no quebrase, con condiciones extrañas y sobrenaturales que provocan que la máquina convierta a los empleados en monstruos de tinta, cada uno con sus propias razones para quedarse, una personalidad propia y un objetivo que alcanzar, mientras Henry está en medio de todo esto y solo quiere salir, y una vez lo consigue, es en vano, pues al terminar debe repetir todo otra vez. Desde el principio, una historia intrigante y que se desarrolla tremendamente bien, con varios recovecos y misterios que aún faltan resolver. Y luego tenemos a FNAF, la historia de un genio enloquecido que sin quererlo va perdiendo poco a poco lo que más le importaba: su familia, su negocio y su vida. Todo para crear aberraciones mecánicas que luego de mucho tiempo se vengarían de él, haciéndolo prisionero de lo mismo que él provocó tanto tiempo atrás, solo para al final ser finalmente derrotado por su hijo y su amigo, a los que tanto lastimó. Pero da igual porque después de todo, él siempre vuelve. Los puntos positivos para Bendy aquí son que ellos desarrollan muchísimo mejor a sus personajes. Podemos ahondar en la locura de Sammy, la envidia de Susie, la crisis de Joey, el egocentrismo de Bertram o el amor de Allison y Thomas. Cada personaje tiene su tiempo e historia que mostrar, no importa que hayan pasado 30 años desde que Henry se va hasta que vuelve, porque en esos 30 años es en donde más cosas pasan. Lo que vemos en el gameplay en el presente del juego es apenas la punta del iceberg, mientras que FNAF se caracteriza por espaciados saltos temporales y vacíos en la historia. Sin embargo, a pesar de que Bendy tenga una historia mejor elaborada, es compacta, mientras que la de FNAF es inmensa, en donde sí hay pocos personajes, pero los que lo son demasiado ricos en desarrollo e historia, y es por esto que este punto queda en empate nuevamente. Así que vamos con el veredicto. Bien, ahora debo dar dos veredictos, uno objetivo y uno subjetivo. Objetivamente, y viendo todo lo que repasamos aquí, puedo decir que por muy poco, casi nada de hecho, Five Nights at Freddy's es mejor que Bendy, por muy poco, pero lo es, definitivamente que sí. Pero subjetivamente, en lo personal, últimamente yo considero que Bendy and Ink Machine es mejor que FNAF. Pero al final quien decide todo esto eres tú. Déjame saber en los comentarios cuál franquicia crees tú que es la mejor y por qué. Como sea, muchas gracias por ver el video. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en especial en mi server de Discord, que la está partiendo gracias a los moderadores Oscar, Rub, Amy, Craig Puppet, La Teniente, Demon Shadowy y Lordkit. Muchas gracias chicos, y ahora sí, los saludos.
Y como siempre, primero le quiero mandar un saludo a los miembros del canal nivel inversionista de la empresa Mr. Venomous, Foxy el Pirata, and Afton, fan de Silvio y Joaquín Barros. Muchas gracias chicos, gracias a ustedes me compro mi café para ascender. Y ahora los artistas del día de hoy. Son solamente dos. La primera es la siempre bienvenida señorita y socia Lolbit. Siempre sus dibujos son bienvenidos y en especial este Atrax por Bendy que me encanta, ya saben que estos fans me gustan mucho. Y precisamente por recomendación de Lolbit es que el día de hoy les quiero recomendar a un artista que es hispano y anglosajón, el señorito Tunk. O Tunk, no sé cómo se pronuncia realmente. Es un artista bastante talentoso con excelentes dibujos, yo he visto muchos de ellos. De hecho le estoy haciendo una serie que incluye algunos de FNAFtubers, pero bueno, voy a dejar aquí abajo el link a su Twitter para que puedan ver sus trabajos, interactuar un poco con él. Y si a ustedes les gusta, encargarle alguna comisión, son bastante accesibles y qué menos por un excelente dibujo. Como sea, el señorito Tunk, gente, las redes en la descripción. Y ahora les estaré dejando en pantalla el nombre de los miembros del canal, Ren del Sótano y Sim de Scrappy. O más bien, Ren del Sótano, es solamente Dasher. Gracias Dasher, pero por favor compren más membresías nivel Ren del Sótano para que sus nombres aparezcan. Como sea, nos vemos hasta el siguiente. Adiós.